Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy vamos a hacer una pausa, a respirar hondo, a dejar que la mente se abra y el corazón escuche. Porque el tema de que vamos a hablar hoy no solo toca la ciencia y la medicina, también toca la vida, la solidaridad y la forma en que dejamos huella en este mundo. Hoy hablaremos de la donación de órganos. Puede que para algunos sea un tema sensible, para otros desconocido, para muchos algo que solo escuchan de pasada en una campaña o en una noticia que dura apenas unos segundos. Pero detrás de cada trasplante, detrás de cada órgano que llega a tiempo, hay una cadena de decisiones, emociones, familias, profesionales y destinos enlazados. Hablar de donación de órganos es hablar de personas que esperan, a veces durante años, una segunda oportunidad. Personas que cada día se levantan con la esperanza de que el teléfono suene y les anuncie lo que han estado deseando escuchar. Que finalmente llegó el órgano que necesitan. Pero también es hablar de quienes en un momento profundamente doloroso deciden convertir la despedida en un acto de amor absoluto. Permitir que otras vidas continúen, esa decisión que nace en medio del duelo, es una de las expresiones más puras de generosidad humana. En este episodio vamos a desmontar algunos de los mitos que circulan todavía sobre el proceso de donación. Vamos a entender cómo funciona una donación, cuánto puede transformar la vida de un receptor y qué significa realmente ser donante. Escucharemos el testimonio de Tere González, dando voz a su hija René Paulina. Nuestro objetivo no es convencerte, sino ofrecerte información clara, humana y real para que puedas reflexionar, formarte tu propia opinión. Porque informarnos es el primer paso para tomar decisiones conscientes. Y en este caso, una decisión informada puede significar mucho más de lo que imaginamos. Puede significar vida. Así que quédate con nosotros. Te prometemos un episodio que te hará pensar, sentir y entender por qué cuando hablamos de donación de órganos, en realidad estamos hablando de esperanza. Bienvenida, Tere. Muchas gracias, Silvia. Lo que nos habíamos prometido en el otro episodio, aquí está. Muy bien. ¿Verdad? Tere y yo nos Pues, habíamos prometido que íbamos a hacer este episodio. Porque, pues, la verdad ella tiene algo grandioso que compartirnos. ¿Cómo fue ese momento cuando René Paulina, su hija, que ya hicimos un episodio sobre cómo vivió ella todo el proceso de la enfermedad y la muerte de su hija, y hoy vamos a hablar sobre ella fue donante de órganos, René Paulina, y en su honor vamos a hacer este episodio. ¿Cómo fue ese momento, Tere, cuando ella te dice o tú le dijiste? ¿O cómo fue? Platícanos qué sucedió ahí en esa conversación o en esa decisión. bueno, Silvia, lo que pasa es que no fue una decisión del momento. Fue algo que ya traía mi familia, mis hijas, sobre todo de formación que les dimos desde niñas. Desde niñas nosotros hablamos de donación de órganos, de lo importante que era donar los órganos el día que partiera cada una de nosotros. Aquí
Son muchas las cosas involucradas dentro de la donación de órganos. Viene lo religioso, viene lo cultural. Hay varias culturas, ¿verdad?, que no quieren que el cuerpo de su difunto sea alterado ni le falte ningún órgano, porque su cultura dice, es que va a llegar al cielo y va a llegar incompleto y no va a poder llegar y porque le va a faltar esto, lo otro. En este caso nosotros les hicimos ver a nuestras hijas que cuando morimos el cuerpo se echa a perder. O sea, es tirarlo a la basura. Se va a echar a perder, dice, lo que fuiste tú no está ya ahí en ese cuerpo. Tu esencia, tu alma, no están ya en ese estuche que nos prestó Dios, que nos prestó la vida. Entonces, desde niñas, ellas, ya cuando sacaron su licencia, tenían que eran donadoras de órganos. Claro que en el lapso del tiempo que estuvo Paulina enferma, que fue año y medio, pues nunca pensamos que iba a llegar el momento de la muerte de ella. Nosotros teníamos mucha esperanza de que ella viviera. Sin embargo, el día que nos dice la enfermera, su hija dejó de respirar. O sea, te quedas fría. Tienes que ser muy frío en ese momento. No puedes dejar así que salgan todos los sentimientos en ese momento de tanto dolor. Hubo demasiado dolor hasta atrás, de verla sufrir, de verla cómo se acabó aquella hermosa mujer, cómo quedó ella, cómo le acabó el cáncer. Entonces, hablamos y le digo, mija, ¿vas a querer donar órganos? Pues sí, mami, pero no sé si por las quimios pueda ser yo donadora. Bueno, ahí en su momento investigaremos porque ella ya sabía por los médicos que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ya no se tocó el tema de la donación, sino que ni siquiera los doctores del Hospital Ángeles, que fue donde ella siempre se atendió, no se atrevieron nunca a tocar el tema con nosotros de donación de órganos porque como que le agarraron mucho cariño todas las enfermeras, siempre estuvo en el quinto piso. Ella quería mucho a las enfermeras y médicos de del quinto piso, entonces eh, nosotros les hablamos a los médicos ya cuando estaba mi hija ya en agonía, cuando le dieron ya un sedante para que muriera sin dolor. Tuvimos, pues yo digo que el corazón frío para poder hacer la llamada y pedirle a las enfermeras, oiga, ¿quién se ocupa de las donaciones? Y luego la enfermera, ¿va a donar algo, señora? Pues no sé, quiero preguntar si mi hija puede ser donante de algo. Entonces ya vino el equipo de especializado en donaciones. Ya nos dijo que por el tema de las quimioterapias, lo único que se libraba del cuerpo de mi hija de esas sustancias serán las córneas de los ojos. Entonces, antes de morir, la prepararon sus córneas, empezaron a medicarla, le empezaron a poner gotas en los ojos, le empezaron a poner sueros especiales para que sus córneas siguieran vivas, que no se murieran en el momento en el que ella muriera, que tuvieran tiempo de poderlas quitar y poderlas llevar a las personas que iban a ser las receptoras. Así fue la historia cruda del momento.
Y ese momento donde, bueno, pues tú ya sabías que ella iba a ser donadora y que de alguna manera solamente iba a ser protocolizar, ¿no? Todo eso, porque ustedes ya traían mentalizado eso. Pero el momento así, el intenso, ¿no? Cuando ya dices tú, bueno, pues, quítenle a mi hija lo que se necesita. ¿Cuál fue tu emoción, Tere? ¿Cuál fue tu sentimiento? ¿Cómo te sentías en ese instante? No, ya cuando nos sacaron del cuarto para hacer la extracción de las córneas, ahí sí me hice todas. Mis hijas y yo nos hicimos garras. Lloramos tremendamente porque ya en ese momento supimos que no había vuelta atrás, que ya era un hecho, ¿verdad? Que nosotros veíamos muy bonito y todo eso, pues ya era un hecho en el que Paulina ya no iba a tener córneas, ya no iba a poder ver porque ya su cuerpo ya estaba muerto. Se le extraen las córneas al momento que la enfermera dijo su hija dejó de respirar. Se inicia inmediatamente el protocolo para quitar las córneas. Entonces nos sacan del cuarto y pues a llorar por la muerte de Pau, no por en sí por las córneas. Realmente sentimos, sentimos muy bonito de saber que alguien iba a recibir esas córneas y que mi hija iba a vivir, iba a ver en otra persona, que iba a estar presente todavía. Algo de ella, yo siento como que ella sigue viva en esas personas. Es una sensación muy, muy hermosa la que uno siente cuando dona los órganos, ya sea, pues, te imaginas el dolor de darlos de mi hija, pues fue una sensación de emociones encontradas, pero algo que era para nosotros muy claro era que no íbamos a desperdiciar esos órganos, que si Dios nos había dado un cuerpo, que se podía utilizar más adelante a pesar de la enfermedad. Es algo, una sensación muy bonita, muy, muy, muy hermosa que creo que hay tan poquitos donantes. Cuando hicieron el homenaje en el Hospital Ángeles, me sorprendió que en el año 2023, que fue cuando falleció mi hija, nomás 13 personas fueron donantes. Fíjate. 13 se me hizo un número tan pequeño para el número tan alto de muertos, de fallecidos. ¿Y a qué crees que se deba esa falta de donantes? ¿Qué es lo que faltaría o cómo crees tú que podríamos tomar una cultura sobre donación? Yo pienso que pensamos más en nuestro dolor que en el dolor de los demás. Porque cuando recibí yo las cartas de las personas que recibieron las córneas de mi hija, me mandaron, casualmente fueron 2 niñas de 7 y 8 años. Una estaba hospitalizada y eso lo supe por andar preguntando, porque la donación es totalmente secreta en México, no se dan datos de absolutamente de nada. Era Clínica del Centro y la otra era Clínica del Parque. Entonces salieron las córneas, pero inmediatamente porque las 2 niñas, casualmente o coincidencia, casualidad, las dos estaban en su último día para perder el ojo, si no recibían una córnea.
Entonces, la emoción de las madres cuando escriben, porque pues una niña sí escribió, pero escribió así muy con letra casi ilegible porque pues estaba operada la muchachita. Y, la otra carta que me escribe la mamá de otra de las niñas, ella me dice algo que se me quedó muy, muy, muy clavado en el corazón. Me dice, mamá de mi donante, yo sé que usted está pasando por el momento más difícil de su vida, por el momento más triste de su vida. Y yo estoy pasando por el momento más feliz de mi vida. Mira, me pongo chinita de recordar. Yo estoy pasando el momento más feliz de mi vida por la donación de la córnea de su hija. Por eso te digo que somos egoístas, que no pensamos en el dolor que tiene las demás personas que necesitan un órgano. Pensamos que el cuerpo se tiene, pero ¿por qué tenemos que desperdiciar el cuerpo si los vamos a hacer cenizas? Esas cenizas a lo mejor ni son del cuerpo de nuestro ser querido, para dejarlo en un hoyo, en un cementerio a que se pudre. No creo correcto que sigamos haciendo eso. Lo más correcto es pensar que esos órganos, huesos, piel, todo lo que se pueda donar, se debe donar. Que no piensen que su hijo va a sufrir, que su hija va a sufrir si no tiene un órgano, si le falta esto, si le falta el otro, no, porque su ser querido ya no está ahí. Hay que entenderlo que ya no está en ese cuerpo su ser querido. Yo creo que son esos dos factores. ¿Cuánto tiempo pasó, Tere, de que se hizo ya el protocolo y Pau falleció, a que tú recibiste las cartas de las niñas, de las mamás de las niñas? Y, Fue, perdón, ¿y en qué alivió tu dolor o hubo algo que hicieran esas cartas en ti? sí, lo que pasa es que, bueno, volviendo al tema de que en México están prohibido la información de los donantes, pero en Estados Unidos no. Ujú. O sea, entonces yo pregunté en Facebook, en un grupo de Facebook que hay muchas mujeres, pregunté, ¿alguien sabe en qué hospital, alguien conoce alguna familia que está internada su niña y que recibió trasplante de córneas tal fecha en tal clínica? Pues Hospital Ángeles se dio cuenta de que yo andaba investigando. Entonces me hablan como a los 15 días del funeral de mi hija. Me hablan del área de relaciones públicas y luego me dicen muy formales, señoras, nos hemos enterado que está investigando sobre quiénes fueron los receptores de las córneas de su hija. Para que usted tenga algo de paz y pierda y no esté con la inquietud de saber quién es. Mire, tenemos cartas, no se la íbamos a entregar ahorita, porque tenemos el evento del homenaje a los donadores de órganos que es hasta los últimos de noviembre. Mi hija falleció el 13 de octubre. Entonces, ellos me los entregaron antes que porque yo estaba investigando. Entonces, al recibir las cartas, pues lloré de alegría. Lloré con una alegría de saber que habían sido unas niñas que tenían todavía una vida por delante
que tienen toda la vida por delante, unas criaturas chiquitas, tan chiquitas, y empezar a sufrir por la salud y la salud de la vista, que es tan importante. Me dio mucho gusto, me dio mucha tranquilidad, aunque sigo con la inquietud de conocerlas, ¿No crees? Pues a lo mejor aquí que nos escuchen, Tere, y tal vez se te haga ese regalo de la vida. A mí sí me parece importante eso, fíjate. Yo también estuve investigando sobre eso y en Estados Unidos sí se permite Ujú. que conozcas a tu donante y a quien donaste. Porque me parece que se puede establecer un vínculo muy precioso. O sea, Sí, imagínate saber quién es sí. la persona que tiene las córneas de tu hija. Así es. ¿Y en qué te ayudaría o cómo te aliviaría conocer esas niñas? ¿O qué es Ay, que haya en ti que se mueva? pues en mucho porque ver las córneas de esas niñas sería ver los ojos de mi hija. No sé, he visto películas, ¿verdad? Es pura ficción, de que cuando recibes un órgano, por ejemplo, he visto que reciben el corazón, que empiezan a sentir cosas que sintió el donante, el receptor y la persona que les donó el corazón, por ejemplo, empiezan a sentir cosas que el donante tenía. Entonces, ¿quién me dice que estas niñas a lo mejor no han visto algo que mi hija haya visto? No sé, pienso. Es ficción, ciencia ficción, ¿verdad? Que realmente no creo que suceda, pero sí me gustaría de cualquier manera ver los ojos de ellas. Tal vez el vínculo no sería muy apropiado por la edad de las niñas. Este, no soy una persona así que ande muy apegada a otras. Por ejemplo, con mis hijas les digo que yo no soy mamá de las que van los fines de semana a estorbarles la vida a los hijos, a que no disfruten su intimidad familiar. No me gusta. Le digo, yo ya crié hijas, ustedes ahora les toca hacer su familia. Simplemente conocerlas y que ellas me conozcan, que sepan que soy la mamá de su donante y que me conozcan y hablarles a lo mejor un poco de cómo era Paulina, muy alegre, que era muy bonita, que no, o sea, platicarles más bien sobre ella, sobre su donante, del tipo de persona que les dio su nueva visión a sus ojos. Bueno, uno de sus ojos, porque fueron separadas, ¿verdad? Cada una tenía un problema en uno de los ojos. Y a mí me gustaría que nos platicaras, Tere, sobre pues es un regalo que les da el hospital a ustedes, ¿no? De hacer am, como darles ese reconocimiento, ¿no? De que donaron. ¿Cómo fue para ti eso y cómo es el reconocimiento? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué significó? Ah, es bien hermoso ese homenaje. El Hospital Ángeles tiene un árbol que le llama el árbol de la vida y sus hojas son placas verdes de diferente tonalidad en donde están los nombres de las personas que fueron donantes. Y en la ceremonia se develan esas plaquitas, esas hojas del árbol de la vida. Entonces, y te regalan un oso,
un oso con algo de la ropa que usó la persona cuando estuvo en el hospital. Está hecho con tela de lo que usó mi hija en el hospital. Muy bonito el osito. Muy bonito. Con el nombre de René Paulina, dice el osito. Entonces, es muy bonito ver que va a permanecer años y años, no sé hasta cuándo, ¿verdad? Ese árbol de la vida se llene, porque desafortunadamente tiene muy pocas placas con nombres. Tiene muchas placas ahí, pero no tiene nombre. Y mi hija ya está ahí con su nombre completo y dice con letras pequeñas, donador de córneas. Le ponen donador de riñón, donador de esto, del otro. Y entonces, en el momento del homenaje van hablando a las personas. Ahí éramos, te digo, 13 personas. Unas personas donaron en vida riñón a su papá. 2 personas donaron riñón a su papá en vida. De todos modos les hicieron homenaje a ellas por ser donantes en vida. Y nombraron el tema de René Paulina. La nombraron muy emotivamente porque te digo, fue muy querida incluso por el sacerdote. Mi hija era muy católica. Ella se confesaba siempre que iba el sacerdote a visitarla, se confesaba y le decía, quiero estar lista para el momento, quiero estar lista. El sacerdote también nos visitó cuando mi hija falleció. El sacerdote lloró con nosotros y dijo, he conocido a pocas personas como su hija, Señor. Esa alegría por la vida y esa alegría por la muerte. Ella sabía que iba a un mejor lugar, a donde no iba a sufrir, a donde no había dolor, en donde iba a descansar ya para siempre y donde iba a esperar a sus seres queridos. Dice, si viera cómo hablaba bonito de usted, de su mamá, la quería tanto. ¿Cómo es para una madre saber que le van a quitar una parte a su hija? Porque pues todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero como tú dices, son muy pocos los que viven esa experiencia de donación, o sea, de ver que a tu hija la están preparando antes de que muera, pero ya está en proceso de morir, pero sin embargo ya le están quitando una parte de los órganos. ¿Cómo es para una mamá? Yo sé que tú eres muy consciente, pero como madre, o sea, ¿había ciertos sentimientos encontrados o nunca hubo eso en ti? Sí hubo sentimientos encontrados, pero por el tema en sí de la muerte, de la separación física de ella en este plano, pero no en sí por los órganos. O sea, porque nosotras, te digo, siempre estuvimos preparadas para eso. Siempre platicamos, siempre lo comentábamos. eh, Veíamos que una persona tenía muerte cerebral, que nos platicaba que algún amiguito había tenido accidente y tenía muerte cerebral. Y yo le decía, oye, mija, ¿y la mamá no van a donar los órganos? Dice, no, mami, no quieren donarlos. No han hablado de eso, ni quieren hablar de eso. Le digo, ay, qué mal, porque si es un joven que tiene muerte cerebral por un accidente, pues él tiene muchas cosas para donar. Muchas, muchas, muchas. Pero desafortunadamente, o afortunadamente nosotros en ese aspecto estábamos preparados, ¿verdad?
Creo que aquí las demás personas, los padres, los hermanos, la familia en sí debe tener conciencia desde que nacen sus hijos, tener conciencia que un día vamos a morir todos y que nuestro cuerpo pues de nada va a servir cuando no estemos muertos, de nada sirve, porque no ¿Estás de acuerdo que ayudan. es una cultura, ¿no? Lo que nos ha hecho pensar así o creer así. Ujú. Porque, pues, mucho de lo religioso también tiene que ver en eso. O Sí, sea, yo me acuerdo cuando hubo un problema de córneas, de robo de córneas, ¿te acuerdas? Aquí en Chihuahua, no sé si te acuerdas. no me acuerdo, Pero me ahí hubo un acuerdo problema de robo de córneas. de riñones. Bueno, pues, Problemas de riñones, ya me acuerdo que hubo un problema, no decir en qué hospital, pero un problema de riñones. bueno, pues este era un problema de córneas. Entonces, decía una señora, es que no va a ver por dónde camina. Ya, o sea, que como le habían quitado las córneas, o sea, se dieron cuenta ya después de muchas veces que lo hicieron, ¿no? Entonces la señora, la que dijo, la que descubrió que su hijo no llevaba córneas, decía eso, es que no va a ver, cuando llegue al cielo, no va a ver por dónde camina. ¿Estás de acuerdo que eso inhibe muchísimo lo religioso? eh, Eso, el decidir donar. Lo religioso, lo cultural, Sí, sería como volver a empezar, ¿no? Oye, sí. tendríamos que volver a empezar con la idea de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que en realidad está aquí adentro y cómo lo vamos a usar en la vida y en la muerte. Mira, yo soy cristiana. Fui católica, pero cambié a ser cristiana. Ser cristiana sí me cambió muchos aspectos de mi vida. No sé si en el tema católico haya algún tabú con la donación de órganos. No, ni yo sí. No lo sé. Ojalá que nos comenten sobre eso, ¿verdad? Que nos digan cómo ve la religión la donación de órganos. Sí, Para tener. eso es muy importante porque pues tú sabes cómo influye la religión en las personas. Si la persona es muy, muy fanática de la religión, por ejemplo, yo digo, soy muy cómoda, yo soy cristiana a mi modo. Yo tomo de la religión lo que a mí llena mi corazón, llena mi espíritu, llena mi ser. Este, tengo tres posiciones. Nunca hacer daño a propósito a otra persona. No ser egoísta y poder ayudar, si está en mi mano, ayudar a alguien, ya en cualquier aspecto, si es económicos, en medicamentos, en lo que sea. Tengo esas tres cosas en mi vida que yo llevo. Yo creo que tú, Tere, no necesitas la religión para eso. Yo, en lo que te conozco y en lo que hemos podido conversar, pues la verdad es que tus hijas deben de tener una conciencia muy grande sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Sí. Y eso no se necesita ni religión ni nada, solo se necesitan establecer esos valores, ¿no? De decir, esto es la vida, esto es la muerte y esto es lo que podemos hacer. Y luego, bueno, pues ya ellas tomarán decisiones, pero tú traes esa conciencia. ¿Cómo la adquiriste, la conciencia de donación de órganos? ¿O en qué momento tú dijiste, sí, por aquí es? Pues es que mi vida ha sido tan difícil. He tenido bueno, tengo 69 años, ¿verdad? Tuve una niñez terrible que, que pasé por muchas cosas. Pasé por mi quemadura a los 3 años, mi quemadura con fuego directo. Pasé, tenía 3 años, no recuerdo nada, gracias a Dios, de esa etapa. Me tengo bloqueado mi cerebro. Yo creo fue un trauma tan fuerte que mi cerebro lo cerró esa etapa de la vida. Está cerrada, sin embargo,
el trauma está. Porque desde niña yo duermo y tengo pesadillas. En las pesadillas siempre sufro, lloro, me quejo. Es así, tengo que veo psiquiatra para ese tema del trauma. Tuve muchos traumas durante toda mi vida, mi juventud. Tuve muchas expectativas que yo misma me formé, que nadie influyó, sino que yo digo que todo lo que sufrí yo de niña me hizo fuerte para hacer las cosas como yo creo que deben ser. O sea, mi mamá y mi papá me dieron valores, obviamente, pero no me parezco a ellos. Soy muy diferente. Soy muy diferente. Gracias a Dios. Sí, sí, ¿verdad? A veces uno agradece que Sí. ser diferente a de dónde viene. Oye, Tere, pero ¿en qué momento tú dijiste la donación de órganos está bien para mi vida o para mis hijos? Desde, desde que tuve a mis hijas, desde que nacieron mis hijas, yo tuve problemas en los embarazos. Mis niñas, dos de los embarazos casi las pierdo. O sea, por ejemplo, René Paulina tuve un embarazo difícil, con María Teresa tuve un embarazo difícil que me mantuvo en cama. Entonces, desde entonces empecé a valorar lo importante que era la vida y que si yo necesitaba algo de salud, y empecé a leer muchos temas de salud, muchas cosas en el tema de salud, de la donación. Entonces, yo desde entonces, desde que me embaracé, estuve con el tema de que yo iba a enseñar a mi familia a que fueran donantes de órganos, a que ayudara a otras personas, a que no fueran egoístas con ese tema. Y en el momento que ya pasa el homenaje y todo, ¿en ningún momento en ti hubo rebeldía sobre eso? ¿Siempre fuiste muy ¿Con la clara? donación? Ajá. No, nunca hubo rebeldía. Hubo mu- pues todo lo que es el duelo, las etapas del duelo, todas las viví. Apenas estoy saliendo y ya lleva pues mi hija 2 años de que partió. Y apenas estoy saliendo, apenas puedo hablar de ella sin que llore. Todavía hace unos meses tuve una crisis de depresión que me duró un mes, pero por la muerte y la partida y la ausencia física de ella. Ujú. El otro día tuve un sueño bien bonito, nunca la había soñado. Tuve un sueño tan hermoso. La vi que entró a mi recámara, pero la vi, así fue un sueño tan real. Entró a mi recámara con su sonrisa tan hermosa, su cabello largo, llena de vida, y como me saludaba siempre. Hola, mami. Hola, mami. Así con mucha euforia. Hola, mami. O hola, María. Me decía también María. Y de hecho, tuvo un novio y pusieron un bar, un restaurant bar, y le pusieron la María por mí. Y tuve ese sueño tan hermoso y ese sueño me trajo tanta paz. Haz de cuenta que pensé yo, así está mi hija allá arriba, así está como la vi, no como estaba enferma ya al final. Fue muy, muy triste verla cómo terminó. Y con ese sueño, y se lo platiqué a mi esposo, le dije, vieras qué bonito sueño. Ver a Paulina tal como era ella, sin enfermedad, con su alegría contagiosa.
También ahí con ella hubo un detalle muy, muy curioso que no tuvo explicación. Fíjate, recién nacida. Estaba ella dormida en su cuna y nosotros todos estábamos en el comedor desayunando. Y le tenía el aparatito eso para escucharla si lloraba. Entonces de repente estamos desayunando y en el aparato, pues ya tenía una semana de nacida. En el aparato se oye la risa de 3 bebés. La risa de 3 bebés, los recién nacidos no se ríen. 3 bebés riéndose, así felices, de esa risa tan bonita de los niños de 6 meses. Salimos todos corriendo a ver a Pau y Pau estaba nomás con los ojos abiertos mirando hacia arriba, sin ninguna expresión obviamente, pero nomás tenía los ojos abiertos mirando para arriba. Yo pienso que desde esa ocasión que tuvo esa visita, yo digo que fueron ángeles, que fue la señal de que mi hija se iba a ir pronto. Y en ese momento no te dio miedo, no sentiste como cierta pues, rareza, ¿no? De que hubieras escuchado eso. No, 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 no tuve miedo. Y también mira, mi hija fue muy inquieta. En la escuela de la primaria, ya en primer año ya querían expulsarla, porque ella platicaba mucho con todos los niños de su alrededor. Entonces la maestra de primaria me dice, es que su niña tiene déficit de atención. Le digo, pues no creo, maestra, pero yo la llevo con la psicóloga. Entonces fui con la psicóloga y le hicieron estudios. Tardaron 15 días en hacerle todos los perfiles psicológicos y todo eso. Pues concluyeron la psicóloga con que no, ella no tenía ningún problema de déficit de atención. Lo que pasa es que tenía un IQ más elevado de lo normal. Sí, pues siempre pasa eso en los niños. Sí, tenía un IQ, entonces ella entendía y se aburría y distraía. Y una de las psicólogas, ya cuando ella estaba en bachilleres, me dijo que era una niña plumba. Una niña plumba. Dije, ¿qué es eso? Dice, es una niña, es una jovencita especial de las que cuando ella llegue a fíjate qué curioso, cuando ella llega a los 30 y tantos años, señora, le va a dar una gran sorpresa. Ella va a ser una persona muy especial. No entendí, yo dije, bueno, va a ser una triunfadora en la vida, va a ser una profesionista muy importante, algo por el estilo. Pero pues no, fue, yo creo, no sé, leí sobre los niños plumba, cómo son los niños, ya ves que tienen que les dan varias tonalidades según el carácter. Y Pau, pues siempre estuvo acompañada de psicólogos por el tema de su IQ más elevado para que pudiera navegar al nivel de los demás niños. Porque siempre tenía problemas con los maestros. En el bachilleres me dice, me hablan porque ella no se peleó con una maestra, sino le contestó a la maestra. Es que usted, maestra, está violando mis derechos. Imagínate la maestra cómo se ha de haber quedado. Está violando mi derecho a expresión. De que no podía hablar. Ay, no, 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 no. Tengo tantas cosas de Pau, tantas cosas de Pau. ¿Qué emociones, Tere, crees que nos llevan a la donación de órganos? Primero que nada, pues la emoción de dar, ¿no? O sea, el hecho de saber que tú
vas a dar algo de ti, ¿no? Em, la emoción de la alegría, porque pues de alguna manera hay ese gozo, pues no es alegría, es gozo, ¿no? Ujú. A pesar del dolor, estás viviendo esa otra emoción del gozo de dar la esperanza para los demás. Así es. ¿Qué otras emociones crees que hay dentro de el proceso de donación o desde la decisión de donar? Pues como ya te lo comenté, el proceso que entendí, que entendí con Pau, es que somos egoístas con el tema de ayudar a otros, que no entendemos el dolor de los demás, que hay que ser más empáticos, este, La empatía sería otra emoción, muy poderosa en donar órganos, ¿no? O sea, la empatía, la esperanza. pues el regalo de vida, ¿qué más regalo tan valioso puedes dar? Regalar vida a otras personas. Pero ¿de dónde viene eso? Tere, en ti. O sea, ¿qué parte tuya está ahí que a lo mejor yo no la tengo? Y a lo mejor no la tenemos muchos, ¿no? De decir, es que yo puedo ayudar, yo puedo dar, yo puedo servir. Hay una parte tuya que definitivamente está ahí, porque si tú misma estás viendo que son tan poquitos los que donan, Sí, quiere decir que esos tristemente. corazones, que tu corazón y el mío no laten igual. O no, bueno, no, que sí laten igual, ¿verdad? Pero no laten en la misma dirección, vaya, ¿no? Porque un corazón agradecido, un corazón noble, la nobleza es otra emoción que está ahí, ¿no? Un corazón noble, pues no late igual que un corazón egoísta. Bueno, tal vez en mí fue que tuve una niñez, una adolescencia muy difícil. Tal vez mis etapas que tuve de duelo a través de la vida, en las que yo necesité ayudas no de donación, pero recibir ayudas. Yo gritaba cuando estaba adolescente. Yo sufrí de mucho de bullying, un bullying horrible que yo no quería ni que nadie me volteara a ver. Entonces, tal vez pienso que eso, que yo sufrí tanto, la necesidad de comprensión, la necesidad de recibir amor que no tuve, tal vez eso me hizo convertir, en lugar de coraje, de rencores, en lugar de eso, yo me convertí en una persona en la que no quise que otra persona pasara por lo mismo que yo pasé, Ujú. que sufriera por algo que era médico, que se podía solucionar con apoyo de doctores, con apoyo de psiquiatras, de psicólogos. A lo mejor eso hizo que la donación para mí fuera algo tan importante. Pero tú reconoces la nobleza en ti desde niña o la reconoces a partir de que trascendiste tus traumas. ¿Dónde reconoces que te hiciste noble? Que tú dijiste, es que estamos aquí, somos humanos y todos nos necesitamos. Porque la verdad, yo a veces no llego a eso, Tere. O no logro llegar a ese nivel de nobleza, ¿no? De decir, sí, 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 es que todos nos necesitamos. De hecho, déjame decirte que acabo de ir a cambiar mi licencia. Y cuando me dijeron, Dona, no. Y No. eso hice, Tere. Entonces, hoy me veo ante tu ejemplo, ante el ejemplo de Pau. Pues la verdad sí, sí me está moviendo, ¿sabes? O sea, estoy apenas como integrando esa parte, por eso se me hacía bien importante hacer este episodio. O sea, ¿en qué momento la gente es noble y dice, yo ayudo, yo doy, yo... Pues no sé en qué momento. Te digo, ya hablamos de esto en el otro episodio que yo después de pasar por muchas cosas alrededor de los 18 años,
que me puse frente al espejo y que hablé conmigo misma y me dije, ¿por qué tú no? Porque tú no puedes. Y los demás sí. Tú puedes, Tere, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes, fíjate un objetivo, fíjate una meta y lo vas a alcanzar. Poco a poquito las metas se fijan y se fijan etapas para lograr la meta. No queramos llegar de una esquina hasta la otra esquina donde está el objetivo total, ¿verdad? Hay etapas, pequeños escalones para llegar a tu objetivo final. Yo digo que eso en mí influyó, que influyó en mí el ser cristiana, aunque tampoco sé si el cristianismo permita quitar órganos. Es que vos te digo que a mí se me hace que eso no, Tere, tiene que ver contigo, con tu ser, con que tú te has construido, ¿no? Porque al final de cuentas yo te veo a ti que tú te has construido como esa persona noble, que brinda ayuda, que da esperanza, o sea, eso, la verdad, Tere, no todos lo traemos. ¿Cómo es para ti el darte cuenta o no te das cuenta que eres noble? Yo creo que no me doy cuenta. ¿No? No, ¿No lo alcanzas a ver? no lo alcanzo a ver, no, pero por ejemplo, el otro día la señora que me ayuda, le digo, ay, Dalia, estás faltando mucho, Dalia. Ya no quieres estar con nosotros. Señora, ¿cómo cree? No, no, sí, yo estoy feliz con ustedes. Ahí me di cuenta también de algo importante, de que soy buena persona también, de que me dijera ella, es que yo estoy muy a gusto con ustedes. Dije, entonces no soy mala. Porque dije, a lo mejor estoy siendo muy exigente en decirle esto, porque soy regañona, ¿eh? Soy exigente, soy... Es más, en el trabajo hasta miedo me tenían en irme a preguntar cosas porque yo regañaba mucho a las personas. Oye, pero que esto ya lo deberías de saber, ¿cómo que no lo sabes? A ver, Bueno, es que yo creo que ser bondadosa, Tere, no significa que dejas pasar la irresponsabilidad. de ser O tonta. sea, ajá, hay una parte donde se traza una línea en yo soy bondadosa, fíjate, no dije buena, bondadosa, Ujú. porque es bien diferente ser buena a ser bondadosa. Sí, sí. Entonces, cuando tú eres bondadosa y tienes una responsabilidad, yo creo que esa misma bondad te lleva a la responsabilidad, Sí, porque de alguna obviamente. manera estás creando o construyendo una identidad con respecto a tu trabajo en base a esa bondad. Pero esa bondad, Tere, está dentro de las personas. ¿Cómo le haríamos? ¿O qué sugerirías tú para que una persona toque esa bondad? Porque todos la traemos adentro, pero no la dejamos salir. La traemos ahí atorada. ¿Qué sugerirías tú? ¿O en qué momento tú dijiste, yo quiero ser, yo traigo bondad y la voy a usar? Ay, pues no no sabría decirte cuándo sucedió, pero yo, por ejemplo, en el trabajo conozco, ya no trabajo, ¿verdad? Pero yo conozco mucho de mi trabajo. Se acercaban los jóvenes a preguntarme, era algo que si yo sabía que ya tenía tiempo trabajando y no lo conocía, pues recibía su regañada, ¿eh? Si sabía que era una persona nueva, pues yo comparto el conocimiento. Este, yo creo que con el tema de la donación de órganos, sigo pensando que la clave es el egoísmo, en pensar primero en ti y en ti, no más. Y creo que debemos de pensar en nosotros y en los demás que necesitan.
Yo creo que esa sería la solución, que no fuéramos egoístas y que nos abriéramos más en el tema cultural, del tema de que muchas religiones, culturas, ideas, por ejemplo, los japoneses no permiten, algunas culturas dentro de los japoneses que leí, ellos no permiten la donación de órganos. Leí un apartado donde una persona le faltaba una cosa muy mínima, creo que un dedo, algo tan simple, que se le había engrenado el dedo y se lo tuvieron que quitar. La mamá de ese joven renegó, lloró, fue al hospital y les dijo, es que tienen que ponerle el dedo a mi hijo porque sin ese dedo él no va a poder entrar a no sé dónde, ¿verdad? Donde creían ellos que iba el muerto. No va a poder entrar. Pues tuvo el hospital que ponerle un dedo al cadáver para entregarle el cuerpo a la señora. A ese grado. O sea, ¿para qué un dedo invertirlo en algo que se va a convertir en gusanos? Oye, Tere, ¿tú sabes más o menos en qué tiempo se inició la ley de donación de órganos aquí en México? Ay, pues ya tiene mucho. No tengo El dato. el dato, Ajá. pero ya tiene mucho. Ha tenido muchos problemas el tema de la base de datos de donación de órganos. Ujú. Por eso mucha gente no la pone en la licencia. Porque si alguien necesita un órgano y tú lo tienes y estás joven, Ujú. te dicen, van por ti. Sí, sí, sí. Oye, Ese temor, ese es el detalle. ese es el temor de que las bases de datos se van, se venden y es lo que ha pasado en algunas ocasiones, que van por la persona. Ay, es que para todo hay negocio, Sí, desafortunadamente. sí, pues ese es el, am, ¿tú piensas que la pérdida, o como le podríamos llamar la ausencia, para mí más que pérdida son ausencias, ¿no? Cuando Sí. se va una persona de Pau, ¿es mejor o más grande su legado que quien no dona un órgano? ¿Cómo ves esa parte de Pau? ¿Cómo la puedes ver a ella ahora, al haber sido tan valiente de donar sus órganos? A que estuviera viva. No, no, ¿O no, cómo? no. Ahorita que ya la recuerdas, o sea, ahorita Ah, ya es un recuerdo, Pau, sí, ya está dentro de ti de alguna manera, de una forma distinta. sí. Pero, em, ¿crees tú que el haber dejado ese legado a ella la deja dentro de ti como algo más grande, algo más, am, no sé, siento que es, Pues no, o sería lo mismo, es, haya donado o no haya donado? sí, para Sí. mí hubiera sido lo mismo si ella, pero ella, digamos, estamos hablando del tema de salud, ¿verdad? Si ella, por el tema de su salud, de las quimios y todo lo que recibió de radiación y todo eso. No, 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 o sea, la pregunta es, ¿tú ves a Pau, la respetas mucho? Bueno, así sería yo, ¿eh? Yo lo vería así. Si alguno de mis familiares donara órganos, Ujú. yo lo tendría en mi recuerdo como alguien grande, ¿sabes? Más grande que yo, o sea, más valiente que yo, ¿no? De haber donado sus órganos. Se me hace como que es un legado Ujú. muy grande. Lo que pasa es que, pues no, porque como en mi familia ya lo tenemos tan trabajado para nosotros, el que ella hubiera donado sus órganos era algo que ya estaba hablado y que es algo normal en mi familia. Ya, o sea, Mi no la familia. ves como algo, porque yo sí la veo, Tere, yo la veo a Pau desde otra dimensión, ¿sí sabes? O sea, Sí, yo sí. digo, qué maravilla de muchacha, o sea, la respeto como la admiro, ¿sabes?
Ujú. Así como tú me la has mostrado, ¿no? En esa bondad, en ese plano en el que ella estaba, ¿no? De hasta sentir felicidad en el proceso que ella estaba viviendo. O sea, eso es muy grande. Sí, Ah, en ese tema del proceso, sí fue ella alguien bien diferente. ujú. Una persona que la enfermedad la convirtió en otra persona. Porque ella no era tan católica, no era tan apegada a Dios. Yo pensé que ella iba a sufrir mucho con su cáncer y no. O sea, sufrió en el tema físico, pero en el tema emocional, porque yo dije una vez, maldito cáncer. Me dijo, mami, no lo maldigas. Así me dijo. Acá, canijo. Dije, me quedé así fría. Dije, bueno. Sí, te digo, yo no tengo, es la primera experiencia en mi vida que surge así tan cercana y que te conozco y que platico contigo sobre el tema. Yo no tengo Me conoce. experiencia, nadie, ajá. Que Es la primera persona. Entonces, pues para mí, Tere, es una novedad. Es una novedad, es algo muy grande, es algo muy hermoso, es algo que la verdad me hace admirar y respetar mucho a las personas que lo hacen, pero más me hace respetarte a ti. Y te escribí algo. Ay, a ver. Te escribí algo, Tere, porque creo que hay cosas que a uno la sorprenden, ¿no? Y la sacan de Te su sacude. modo de vida, ajá, te inspiran, vaya, Ujú. ¿no? Creo que eso, más Sí. que nada me inspiran. Bueno, Tere, hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con amor, memoria y significado. La ausencia de tu hija es una de esas heridas que transforman para siempre la vida de una madre. Nada borra su ausencia. Nada sustituye la presencia de quien fue parte de tu corazón desde el primer día. Pero en medio de esa oscuridad inmensa, Pau hizo algo que muy pocas personas son capaces de hacer: convertir el dolor en esperanza. Cuando decidió donar los órganos, no solo dio vida a otras personas, dio también un mensaje silencioso y poderoso al mundo: que incluso en los momentos más difíciles, el amor puede seguir siendo más fuerte que la tristeza. No sé si conoces los nombres o personas de quienes hoy viven gracias a ella, ni sus historias, ni las sonrisas que volvieron a tener. Pero en algún lugar, en varios lugares, laten vidas que llevan un pedacito de su luz. Y aunque eso no borre la ausencia, sí da testimonio de quién fue tu hija y de la grandeza de su corazón. Tu hija sigue presente en cada respiración que salvó, en cada latido que continúa, en cada paso que alguien más puede dar. Su vida no terminó, se multiplicó. Y tú, con un acto de amor indescriptible, fuiste puente entre la despedida y la continuidad. Yo deseo, con todo mi corazón, que puedas encontrar ese consuelo en saber que su legado no se apagó, que se extendió más allá de lo inimaginable, tocando vidas que nunca sabrán su nombre, tal vez, pero que por ella y por ti tienen la oportunidad de seguir adelante. Hoy, desde en donde ella está, puedes abrazar la certeza de que el amor que le diste fue un ejemplo. Porque cuando alguien decide donar en medio del dolor, no solo entrega órganos, entrega esperanza, entrega futuro y entrega vida. Muchas gracias. Muy bonito.
¿Cómo ves con eso? Muy cierto. Porque la verdad eso solo es inspiración. O sea, te surgen cosas que jamás hubiera pensado yo en escribir algo sobre la donación de órganos, Tere, la verdad. Jamás en mi mente nunca estaba ese tema. Y cuando estuve investigando sobre el tema, o sea, me nacía cada vez más la admiración, ¿no? Por ella, por ti, por ustedes como familia. Sí, realmente cuando nosotros buscamos a los médicos encargados de la parte de donadores, llegaron, ellos lloraron. Señora, no nos atrevíamos a venir con usted y a preguntarle si iba a donar órganos. Cuando nos hablaron para decirnos que iban a donar órganos, o sea, realmente admiramos esa decisión que ha tomado. Le dije, no, no la tomé yo, la tomó mi hija desde hace mucho. Pues mírate, ya vamos a terminar el episodio, pero quiero decirte que la generosidad, la bondad, eh, la valentía, son los valores que yo veo en un acto como este. Sí, Y me gustaría mucho que pues le dijeras a nuestros seguidores qué es lo que tú sugieres o propones para que seamos un poquito más bondadosos, un poquito más valientes, un poquito más eh, de dar esperanza a otros. ¿Qué sugieres tú o qué nos dirías como mensaje así fuerte y contundente? ay, pues es que la verdad, de ver el número tan pequeño de personas que donan y, por ejemplo, dentro de las 13 personas, 2 de ellas fueron donantes en vida. Entonces, esos siento yo que como que no los cuento porque fueron a su familiar directo. Sabían que lo necesitaba, que eran compatibles y todo eso. Entonces, restando esos 2, quedaron 11 personas que fallecieron y que donaron órganos. Para una ciudad, un estado que tiene ya millones de habitantes y en todo México, creo que lo que nos ha limitado mucho en el tema de la donación de órganos es la religión. La religión, digo que no se deben de fanatizar con el tema de que si su difunto no va completo con todos sus órganos, no lo crean. O sea, él se va a ir, esté como esté, él va a ir a descansar a un lugar hermoso. Eso es la realidad. Y, y que no se limiten por la religión, que no se dejen fanatizar por temas de ese tipo culturales, religiosos, y que mi palabra favorita es el egoísmo, que no pensemos nomás en nuestro sufrimiento y que seamos empáticos en el sufrimiento de los demás. Muchas gracias, Tere. De veras, no sabes cómo valoro tu testimonio, cómo valoro tu experiencia. Tienes toda mi admiración y respeto con todo lo que has vivido y cómo lo has vivido. La verdad, eres un ejemplo para muchos de nosotros que pues tendríamos que aprender, ¿no? Sobre ese tema. Y muchas gracias No, por estar gracias. aquí y por regalarnos ese gran testimonio. No, pues gracias a ti para que el público conozca a mi hermosa Pau. Ya sé. Y su grandeza, porque no nada más era hermosa por dentro y por fuera, fue grande al hacer ese gesto, ¿no? Así es. Y al tener tú también el gesto. Ujú. Pues la verdad, este episodio estuvo bastante sentido. La verdad estoy muy emocionada.
creo que sí tendríamos todos que mover un poquito los esquemas mentales y de creencias que traemos grabados para hacer que pudiéramos tal vez dar vida, después de la muerte. Eso es algo bien grande, la verdad, yo lo tengo que integrar a mi vida porque sí es algo que si no lo traes integrado es complicado, es difícil entenderlo, es difícil comprenderlo para hacer uso de esos recursos que nosotros traemos en el cuerpo, ¿no? Y que en el momento que nos vamos, pues como dijo Tere, todo se queda ahí y resulta que podía haber servido a otras personas. Yo les agradezco mucho que nos vean, que nos se apoyen en esta experiencia. Las emociones que hoy me quedan muy, muy grabadas son pues la valentía, eh, la fortaleza de Tere, la bondad, o sea, ser bondadoso, porque cuando eres bondadoso, pues das sin esperar nada a cambio y solamente por servir. Y de Pau, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.